La historia del Citroën DS se remonta a la Francia de los años 50. El país comenzaba a ofrecer vehículos asequibles para motorizar a las clases populares del país que poco a poco se iban recuperando de la demoledora guerra mundial. Coches como el Citroën 2 caballos o el Renault 4 caballos fueron los encargados de poner al francés de a pie sobre ruedas. El siguiente paso en la evolución del vehículo del país era presentar nuevas berlinas lujosas para la élite. Renault se había adelantado en este segmento a principios de década con un sedán con una novedosa carrocería tipo pontón, el Fregat de 1951. Citroën, mientras tanto, en este segmento seguía ofreciendo el elegante Citroën Traction Avant, presentado en 1934 como un pionero en la tracción delantera y que ya, para los años 50, presentaba un anticuado aspecto de coche preguerra. También para hablar de las brillantes soluciones técnicas por parte del equipo de ingenieros de Citroën, cabe mencionar las nefastas carreteras de la Francia de la posguerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Paul Maguès desarrolló en secreto una revolucionaria suspensión que combinaría aire y aceite para dar como resultado una suave y cómoda conducción por los rudimentarios caminos y carreteras de la época. Sorprende saber que Paul Maguès era un empleado que no tenía conocimientos académicos de ingeniería. Citroën experimentó con la genial idea de Maguès en varios prototipos hasta que decidió implementarlo en un vehículo de serie en 1954. Fueron los Traction Avant 15H los primeros en recibir esta suspensión hidráulica. A pesar de este hito, la revolucionaria tecnología que supuso esta suspensión se asociaría a un coche presentado en 1955, el Citroën DS. Como ya venía ocurriendo con creaciones previas como los ya mencionados Traction Avant y 2 caballos, el apartado mecánico del DS fue supervisado por André Lefebvre, mientras que el diseño de la carrocería se encargó al italiano Flaminio Bertoni, en el que para muchos fue su obra magna. Presentado a mediados de la década de los 50 en Estados Unidos, los principales fabricantes de automóviles estaban diseñando vehículos con carrocerías que presentaban cromados y aletas que recordaban a elementos presentes en los cohetes o aeronaves supersónicas del momento para evocar a un prometedor futuro. Sin embargo, el DS, sin presentar ninguno de estos elementos, logró plasmar, como ningún otro coche hasta entonces, una imagen futurista completamente adelantada a su época. Una estética que continuaba con la misma maestría en el interior, dominado por el volante de un solo radio, que se convirtió en una insignia de la marca en los años venideros. El 6 de octubre de 1955, el Citroën DS-19 fue desvelado al público en el Salón del Automóvil de París. Logró dejar boquiabierto al público y eclipsó a las otras novedades presentadas en el evento. Tanto fue así que tan solo 15 minutos tras haber sido presentado, Citroën ya había recibido 743 pedidos del nuevo modelo. Esta cifra aumentó hasta 12.000 reservas al finalizar el día y un total de 80.000 tan solo 10 días después del debut. Cifras récord que hasta entonces reflejaban el entusiasmo que suscitó el DS. En el apartado mecánico el coche también sorprendió. La suspensión hidroneumática permitía una ágil y equilibrada conducción que amortiguaba con una suavidad no vista hasta entonces cualquier tipo de irregularidad en el firme. Esto llevó al modelo a ser comparado con una alfombra mágica, especialmente si se tiene en cuenta que en la época ni siquiera contaban con suspensión independiente a las 4 ruedas. El líquido empleado para el funcionamiento de la suspensión también operaba los frenos, la transmisión, la dirección y el embrague. Este líquido, en origen vegetal, fue sustituido por el famoso LHM de procedencia mineral a partir de 1967.
Otro aspecto que agradó a la prensa especializada en el momento fueron los frenos. No solamente por la ausencia de un pedal, que era sustituido por un botón de goma, también por la suavidad y precisión de estos, al ser el DS pionero en la implementación de frenos de disco. No obstante, esta tecnología tan avanzada para la época hizo que los talleres más convencionales no se atreviesen a atender a estos novedosos coches, por lo que para realizar el mantenimiento, los propietarios tenían que acudir a los servicios de talleres oficiales Citroën. Sin embargo, un apartado en el que el Citroën DS siempre dejó un poco que desear fue en sus prestaciones. El motivo para estos motores de pequeña cilindrada para una berlina de lujo no fue otro que la alta fiscalidad francesa que castigaba duramente a los motores de gran tamaño. Por fortuna, las formas aerodinámicas y el ligero peso del vehículo le permitían andar a velocidades de autopista con soltura. Tanto fue así que el coche se convirtió en todo un campeón en los rallies con victorias en Montecarlo y Finlandia. Para 1957, año en el que se fabricaban los últimos Traction Avant, Citroën presenta un modelo más económico del DS, el ID, que también incorpora la suspensión hidroneumática, pero elimina el componente hidráulico de elementos como la transmisión y embrague o la dirección, que ya no era asistida. A la gama ID se incorporó en 1958 una variante ranchera llamada ID Brake, que ayudó a popularizar en las calles de Francia estos coches que cuando estaban aparcados se pegaban al suelo y al arrancar se levantaban lentamente. La genialidad de estos coches continúa con su nomenclatura. DS, pronunciado en francés fonéticamente, es igual a decir diosa, y con ID ocurre lo mismo, solo que se pronuncia como idea. En España, debido a su característica silueta, se le apoda como Citroën Tiburón. Un hito importante en la historia de Francia y la del DS ocurrió en 1962, cuando el presidente francés Charles de Gaulle se dirigía al aeropuerto en su DS-19 y fue sorprendido por un grupo de hombres armados pertenecientes al grupo terrorista OAS, que estaba en contra de la independencia de Argelia. Estos tirotearon al coche del presidente, logrando pincharle 2 ruedas. A pesar del percance, la suspensión del DS hizo que el coche y sus ocupantes, que salieron intactos, pudieran huir de la escena a más de 90 km/h. Citroën ya mostraba que era posible conducir el coche con 3 ruedas o cambiar una de estas con gran facilidad. Desde entonces, la marca de los chevrones contó con una protección especial por parte del presidente de la República Francesa. Para 1963, Citroën presentaba una renovación estética de los DS, incorporando dobles ópticas de faro en el frontal. Pero la renovación estética más recordada fue la desarrollada en 1967, que rediseñaba especialmente el frontal, encerrando los faros tras un carenado de cristal que daban al coche un aspecto más moderno y aerodinámico, además de conseguir que las ópticas interiores girasen con la dirección, una tecnología que los automóviles a día de hoy incorporan. Este rediseño fue firmado por Robert Opron, que en la década de los 70 crearía algunos de los Citroën más emblemáticos. Precisamente fue este diseñador el encargado de llevar a cabo la difícil tarea de buscar un sustituto a un coche que al final de la producción se había convertido en un ícono de la Francia moderna y sinónimo de automóvil de vanguardia. En 1974 se presentaba el futurista Citroën CX, obra de Opron, y que se presentaba como sucesor directo al DS, heredando de este los mismos principios y tecnologías, pero adaptados a los gustos y necesidades de los compradores de los años 70. Un año después del lanzamiento del CX, en 1975, llega el fin del afamado Tiburón tras 1.456.115 unidades vendidas de DS e ID en todas sus versiones y que llegaron a todos los rincones del planeta.
Tal fue el impacto del DS que Citroën en 2009 decidió crear una marca premium a la que llamó DS, en parte como homenaje al emblemático modelo que, a día de hoy, es considerado una obra de arte del diseño industrial, que fue el coche favorito de un presidente francés, que logró una elegancia incomparable que solo se vio acentuada por carroceros como Henri Chapron, que logró triunfos en competiciones, que implementó una suspensión segura que fue copiada por Mercedes y la British Motor Corporation, y quizá esto sea lo más difícil de todo, su diseño sigue creando el mismo impacto que aquel 6 de octubre de 1955.